Bienvenidos a otra nueva edición del Académico, este programa que te invita a ver todo el contenido audiovisual que tiene la Universidad Nacional de Cuyo a través de sus conferencias y charlas más importantes. Así arrancamos. Pierre Guignard, el embajador de Francia en Argentina, visitó la Universidad Nacional de Cuyo para contarnos cómo están las relaciones entre Argentina y Francia. Y también, por supuesto, aprovechó para hablar sobre todo el escenario político internacional, la venida de Donald Trump en el poder y cómo se encuentra hoy Gran Bretaña después del Brexit. Escuchalo. A partir de la elección que acaba de llevarse a cabo a Francia, que nos ha permitido elegir un joven presidente de 39 años que viene de ningún partido político y que de repente representa, lo veo en los periódicos argentinos, una alternativa a un movimiento que hemos visto venir de otros países, en particular con el Brexit en el Reino Unido y con la elección del presidente Donald Trump. De cierta manera se ha calificado y se ha visto esta elección presidencial francesa como un momentum en la evolución reciente de nuestro mundo. Y es interesante tratar de entender qué estaba realmente en juego en esta elección. Efectivamente, Emmanuel Macron ha sido electo por los franceses con más de 61% de los votos y, sin embargo, en la primera vuelta de una elección, otros candidatos con propuestas que calificamos para simplificar las cosas, populistas, han llegado a tener casi 50% de los votos. O sea, realmente el debate ha sido a favor de una persona o de otra y teníamos una elección muy distinta de las que hemos tenido en el pasado, ya que ninguno casi de los candidatos a esa elección había sido candidato antes. O sea, la elección francesa, para empezar, y antes incluso del resultado, era un renovamiento total de nuestro ámbito político. Ese tipo de cosas se produce solamente en situaciones un poco excepcionales y estamos realmente en el corazón de nuestro tema. ¿Por qué los franceses primero se encuentran con una elección con candidatos totalmente nuevos? Y segundo, ¿por qué van a buscar entre esos candidatos uno que viene de un horizonte totalmente nuevo y con una propuesta que efectivamente es realmente en oposición con las otras y en ruptura con los movimientos electorales que he mencionado antes del Reino Unido y de Estados Unidos? Primero, estamos en un mundo que está enfrentando unos graves desafíos. Estamos en un mundo que tiene delante de sí unos desafíos globales que son los por ejemplo, el desafío climático, un tema sobre el cual he trabajado mucho, que es importante y toca al mundo entero. El comercio, en particular la globalización, pasa a ser interpretado por muchos como una amenaza para nuestro mundo. Y estamos viendo en ese contexto unas potencias que están tomando unas medidas que van en el sentido de un repliegue sobre sí y que representa una ruptura en ese orden que hemos llevado, que hemos tratado de acompañar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos hacia un mundo más abierto, con más intercambios de bienes y personas, y de repente desde hace algunos momentos estamos frente a una situación donde nuestras sociedades ven esa apertura al mundo no como una oportunidad, sino como una amenaza. Y vemos como, ya mencioné el clima, pero como por ejemplo pandemias pasan a ser
vistas como amenazas grandes. Vemos cómo la evolución del mundo, de algunos conflictos regionales, pasan a generar crisis migratorias, por ejemplo, que están vistas en nuestros países, incluso a veces aquí, como parte de las grandes amenazas generales. O sea, estamos frente a un mundo que se siente en crisis, a pesar de ser un mundo más, no sé cómo decirlo, más cómodo que nunca, más donde la gente en general vive mejor que nunca, donde hemos erradicado muchas enfermedades, la longevidad es más larga, las condiciones de vida también, aun si no se debe descartar que una gran parte de la población mundial vive en condiciones, por supuesto, terribles, de grande miseria o de conflicto, pero de hecho, nunca un número tan grande en el mundo había vivido de manera tan buenas como ahora. Entonces, en un periodo en el cual el progreso y la apertura del mundo nos ofrece un panorama que parece el más prometedor, encontramos en nuestras sociedades unas resistencias a ese movimiento y la voluntad de detenerlo en algún momento. Es paradójico, de cierta manera, que el progreso social, científico, produzca resistencias. Y eso me recuerda, de cierta manera, una anécdota más francesa, para regresar a mi país, que viví hace pocos años. El embajador de Colombia en París hacía reír a todo mundo en los almuerzos y cenas, diciendo Francia es un país extraordinario, es el único país del mundo donde la gente baja en la calle no para que las cosas cambien, pero para que las cosas no cambien. Y esa reflexión del embajador de Colombia me llamó mucho la atención. ¿Era cierto que mi país no quería cambiar? Que estaba resistiendo al cambio. Y afectando en la mañana estaba pensando, escuchando el radio, con huelgas aquí, paros, marchas, y decía, tiene razón el embajador de Colombia. Y al final de cuentas, alguna mañana todavía afectándome, así tuve una iluminación. Fui a ver al embajador de Colombia y dije, estás equivocado. Estábamos juntos en la universidad hace un poco más de 30 años. Y el país que tú aprendiste en Sciences Po, mientras yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, ya no es el país de hoy. Nuestro país se ha transformado profundamente, se ha europeizado con una mayor integración con las instituciones europeas, se ha regionalizado, nuestra Constitución ha tenido enmiendas varias veces y nuestra legislación ha cambiado. Y si la gente efectivamente baja en la calle, no es porque el país no cambia, es precisamente porque cambia muchísimo y deja de lado algunas franjas de la población. O sea, quienes están resistiendo el cambio son las franjas de la sociedad que más padecen ese cambio. Y es natural que se resistan. Y hoy lo que estamos viendo, estoy caricaturando un poco, lo que estamos viendo es que precisamente una parte de nuestra sociedad tiene dificultad en adaptarse a este mundo tan cambiante, que se transforma tanto. Y entonces tenemos a la vez dos movimientos profundos, en Francia como en otros países, y vemos como el Brexit se votó casi 50-50, como Donald Trump fue electo gracias al sistema del colegio electoral, incluso con una mayoría de voto popular en contra de él. O sea, tenemos países, por lo menos en nuestro mundo del G20, donde una mitad está empujando para mejor apertura y mejor intercambio, y la otra lo padece. Porque lo que estamos viviendo en realidad es una profunda revolución al nivel de la revolución industrial. Y tal como la revolución industrial cambió totalmente el panorama de los países que la padecieron,
La revolución digital numérica que estamos viviendo hoy está transformando profundamente nuestras sociedades. Nuestro reto es lograr participar en esta revolución, integrarla plenamente y al mismo tiempo encontrar soluciones para quienes están excluidos de esto. Y yo creo que de cierta manera nuestra elección francesa ha sido exactamente la ilustración de este sistema. Hubiéramos podido caer del otro lado. No sé si ustedes se acuerdan de la película de Woody Allen, Match Point, donde una pelota en algún momento rebota sobre el filete de tenis y o va a caer de un lado o va a caer del otro. Nuestra elección ha sido, a pesar de las cifras, 66-34 para Marine Le Pen, en la primera vuelta no estaba tan evidente que íbamos a llegar a este resultado. Así que estamos muy, muy cerca. En 2002, Jacques Chirac fue electo o reelecto presidente contra Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, que ya tenía encarnaba esa resistencia a los cambios, 82%, 18%. Y gobernó después como si 82% de los franceses hubieran votado para él. Si hoy Emmanuel Macron considera que 66% o 64% de los votos fueron para él y no en contra de Marine Le Pen, toma el riesgo de provocar que la próxima elección la proporción sea inversa. O sea, tenemos el reto hoy de integrar a quienes... Se renueva hoy en acciones concretas y en la voluntad firme de seguir trabajando juntos en el futuro. Agradecemos muy especialmente al señor embajador Pierre-Henri Guignard, al señor Jan Lorbo, consejero de Cooperación y Acción Cultural, y a la señora Laura Castillo, referente de Campus France en Argentina, quienes nos honran hoy con su presencia. Se encuentran ubicados en la mesa académica el señor embajador de Francia, Pierre-Henri Guignard, y el coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Cuyo, el señor Hugo Martínez, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Agradecemos la presencia del señor embajador, del señor consejero, del delegado regional de las Alianzas Francesas en Argentina, de la directora de la Alianza Francesa de Mendoza, del decano de la Facultad Regional Mendoza de la UTN, autoridades, docentes, estudiantes que también nos acompañan. Es un honor para nosotros acoger la conferencia que se denomina La relación Francia, la Argentina y la Unión Europea hoy, porque apoyamos el principio de que los países, en una relación de igualdad y de respeto mutuo, apuesten a enfrentar los desafíos actuales mediante alianzas que favorezcan el progreso y el bienestar de sus ciudadanos. Recientemente se han celebrado los 50 años de cooperación franco-argentina, desarrolladas en ámbitos diferentes, entre los cuales quiero destacar el académico y el científico. En este sentido, los programas que tanto desde la Embajada de Francia en Argentina como de nuestros ministerios de Educación, Ciencia Técnica y Tecnología, como son el ARFITEC desde el año 2008, el ARFAGRI y el programa reciente Innovar en Arte e Innovación, son ejemplos de acciones exitosas de una relación de colaboración y de confianza, donde cada país habla el idioma del otro, aporta y se beneficia, aprende y construye. Sepan todos ustedes que, tal cual lo acaba de manifestar nuestro rector, la voluntad de esta Universidad Nacional de Cuyo es renovar y fortalecer este vínculo. Les damos la bienvenida y para continuar este diálogo cedemos la palabra al señor embajador. Muchas gracias. Gracias por esa invitación en intercambiar con ustedes. Vine con un largo discurso preparado, pero ya acabo de aburrir a los profesores de francés, así que voy a tratar de no aburrirlos y no voy a leer el discurso, sino ir directamente
al tema que nos hemos propuesto tratar en ese día. A partir de la elección que acaba de llevarse a cabo a Francia, que nos ha permitido elegir un joven presidente de 39 años que viene de ningún partido político y que de repente representa, lo veo en los periódicos argentinos, una alternativa a un movimiento que hemos visto venir de otros países, en particular con el Brexit en el Reino Unido y con la elección del presidente Donald Trump. De cierta manera se ha calificado y se ha visto esta elección presidencial francesa como un momentum en la evolución reciente de nuestro mundo. Y es interesante tratar de entender qué estaba realmente en juego en esta elección. Efectivamente, Emmanuel Macron ha sido electo por los franceses con más de 61% de los votos y sin embargo, en la primera vuelta de una elección, otros candidatos con propuestas que calificamos para simplificar las cosas, populistas, han llegado a tener casi 50% de los votos. O sea, realmente el debate ha sido a favor de una persona o de otra y teníamos una elección muy distinta de las que hemos tenido en el pasado, ya que ninguno casi de los candidatos a esa elección había sido candidato antes. O sea, la elección francesa, para empezar, y antes incluso del resultado, era un renovamiento total de nuestro ámbito político. Ese tipo de cosas se produce solamente en situaciones un poco excepcionales y estamos realmente en el corazón de nuestro tema. ¿Por qué los franceses primero se encuentran con una elección con candidatos totalmente nuevos? Y segundo, ¿por qué van a buscar entre esos candidatos uno que viene de un horizonte totalmente nuevo y con una propuesta que efectivamente es realmente en oposición con las otras y en ruptura con los movimientos electorales que he mencionado antes del Reino Unido y de Estados Unidos. Primero, estamos en un mundo que está enfrentando unos graves desafíos. Estamos en un mundo que tiene delante de sí unos desafíos globales que son los por ejemplo, el desafío climático, un tema sobre el cual he trabajado mucho, que es importante y toca al mundo entero. El comercio, en particular la globalización, pasa a ser interpretado por muchos como una amenaza para nuestro mundo y estamos viendo en ese contexto unas potencias que están tomando unas medidas que van en el sentido de un repliegue sobre sí y que representa una ruptura en ese orden que hemos llevado, que hemos tratado de acompañar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos hacia un mundo más abierto, con más intercambios de bienes y personas, y de repente desde hace algunos momentos estamos frente a una situación donde nuestras sociedades ven esa apertura al mundo no como una oportunidad, sino como una amenaza. Y vemos como, ya mencioné el clima, pero como por ejemplo pandemias pasan a ser vistas como amenazas grandes. Vemos cómo la evolución del mundo, de algunos conflictos regionales, pasan a generar crisis migratorias, por ejemplo, que están vistas en nuestros países, incluso a veces aquí, como parte de las grandes amenazas generales. O sea, estamos frente a un mundo que se siente en crisis, a pesar de ser un mundo más, no sé cómo decirlo, más cómodo que nunca, más donde la gente en general vive mejor que nunca, donde hemos erradicado muchas enfermedades, la longevidad es más larga, las condiciones de vida también,
aun si no se debe descartar que una gran parte de la población mundial. Así llegamos al final del académico y te invitamos a seguir viendo todo nuestro contenido audiovisual en universidad.com.ar y ahí haces clic en un académico. Muchas gracias, hasta la próxima.